Hola gente, de nuestro invitado de hoy podríamos decir que de algún modo está vinculado por su ocupación tanto a la historia como también a la realeza y a la aristocracia, dado que es un fantástico restaurador de carruajes antiguos. Les presento al señor Carlos de Cabo. Hola Carlos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Gracias muy por la bien. presentación. No, por favor, un gusto saludarte. Contanos, ¿vos naciste en qué zona? Que sé que continúas viviendo ahí. ¿Y cuál Sí, fue tu formación profesional, no? bueno, mira, yo nací en Ituzaingó, acá en el oeste o el lejano oeste, como dicen algunos. Y bueno, y mi formación no tengo una formación terciaria, sino secundaria, y en realidad soy técnico mecánico, y bueno, he estado en mis comienzos más vinculado a los trabajos de coches que de carruajes, pero bueno, la vida después me fue llevando por este rumbo. Ahora, vos trabajaste en una empresa muy importante, me contaste que es Volvo, en la sección de cajas automáticas, ¿era? Sí, sí, yo trabajé de muy joven, estamos hablando en el año, debe haber sido en el 86 o antes, estaba recién casado, bueno, y salió la posibilidad. Trabajé cuando Volvo vino a la Argentina, estaba instalada acá en Dique Mm. Luján, Ajá, en Tigre, sí. y trabajé poco tiempo y sí, me dedicaba más que nada a hacer las cajas automáticas. Recién llegaban los primeros coches con cajas automáticas al país y bueno, me especialicé en eso. Pero fue muy breve el paso por ahí. Sí, No era ni buen empleado y siempre quise, digamos, mi propio proyecto. bueno, hablando de tu propio proyecto, ¿cómo es que surge ese cambio para dedicarte, por ejemplo, a restaurar carruajes antiguos, que no es algo común? No, bueno, fue una cosa que fue llevando, digamos, fue llevando a la otra. En realidad, apenas dejé esa actividad, enseguida me relacioné, empecé a trabajar con un hermano que era mayorista de productos de talabartería en el campo, y empecé a hacer un recorrido, digamos, por distintos pueblos y vendiendo esos productos, hasta que finalmente me instalé en una talabartería en la ciudad de Marcos Paz, y ahí empezaron a traerme algunos trabajos que tenían que ver con los carruajes, por ejemplo, los guardabarros que son cosidos a mano, todo ese tipo de trabajo. Y empezó a llamarme la atención y a vincularme, digamos, Y bueno, y de ahí nació que compré mi primer carruaje y empecé a conectarme con gente del ambiente, lo llevé a remate. Bueno, y así nació algo, primero un poco por hobby, porque me gustaba, y después, bueno, vi que era una posibilidad de convertirlo en Sí, algo permanente. claro. Ahora, vos contaste lo de tu hermano, pero también familiarmente, ¿qué historia hay con la historia, los carruajes? Sí, sí, yo creo que tiene que ver un poco de todo. Por un lado, tíos que eran carpinteros, de los muy buenos carpinteros que había antes, y después, bueno, en mi casa, papá era profesor de historia, mamá venía de una familia austríaca, mi abuelo era vienés, había tenido coches, y en mi casa era permanente, después de digamos, de sobremesa, hablar de historia era algo muy común, tanto de historia argentina, de historia de todo. Bueno, era como y a mí me fue creando una curiosidad, todo lo que tenía que ver con las antigüedades, con los carruajes. Siempre veía fotos de mi abuelo en sus coches, así que creo que eso tuvo que ver un poco. Y después finalmente, cuando empecé a trabajar Sí, y tuve que poner en práctica, digamos, los conocimientos, ya que la restauración requiere varios oficios, la carpintería, la herrería, de todo un claro. poco, me di cuenta que yo había aprendido jugando, ¿no? Todas esas cosas que yo hacía de chico en la carpintería de mis tíos, después las llevé a la práctica y es como que me habían quedado este, grabadas, digamos, Qué ¿no? Por lindo. decirlo de alguna manera. Qué bueno. Había un cuento, no me acuerdo cuál era hace mucho tiempo, que finalizaba diciendo, hacelo como si estuvieras jugando. Ahora, Sí, pero también en esto, y hablando de la historia de tu padre, pero también hay un historiador, que es quien también me dijiste que hace como un puente. sí, ¿Cómo es en esa perfecto, sí. historia? El tema es así, en realidad donde yo había alquilado esa casona antigua de Marcos Paz, que yo tenía mi talabartería,
era el suegro de Luis María Loza, que es un historiador y el único autor de un libro que se llama Carruajes en la Argentina, y él en ese momento trabajaba en una empresa que se llamaba Sebasti y Compañía, que remataban todo tipo de artículos de estancia, entre los cuales solían rematar carruajes. Ajá. Se hacían remates tanto en el Jockey Club como en el Club Alemán, bueno, distintos lugares siempre relacionados a la hípica o a las estancias. Y la verdad que llevé los primeros carruajes que yo tenía a rematar ahí, y a partir de eso fue como un despegue, digamos, porque me fue conectando con gente. Hacía muy pocos años que se había fundado el CAC, que es el Club Argentino del Carruaje, Sí. del cual hoy pertenezco. Uh-huh. Y bueno, ese mundo que era bastante desconocido hasta ese momento, se me fue abriendo gracias a quien hoy inclusive somos grandes amigos y participamos en casi todos los eventos que tienen que ver con los carruajes, tanto él como locutor, digamos, ¿no? Una descripción, y yo como jurado, o a veces él también es jurado. Carlos, de carruajes. y yo supongo que en tus inicios la gente que eran propietarios de los carruajes o coleccionistas eran gente muy adinerada, supongo, estancieros. ¿Ha sido así? Sí, ¿Y hoy cómo siguió? Bueno, los carruajes, en realidad, la Argentina fue muy rica en recibir carruajes, sobre todo de Francia e Inglaterra. Siempre digo que a pesar de ser un país colonizado por España, tenemos muy pocos coches españoles. Yo creo que a lo largo de todos estos años que he trabajado he visto 2, 3, y mayormente son o sea, había una mirada puesta hacia Francia y hacia Inglaterra como algo que era el sumum de la elegancia y de la construcción de todo tipo de carruajes. Ajá. En las estancias de acá, uno por ahí iba y le decía, este hombre colecciona carruajes, porque veía 10, 12 carruajes. En realidad no coleccionaban, sino que eran los coches que se usaban normalmente. Lo que pasa es que hay una variedad impresionante. Ya te digo, 10, 15 carruajes, vos tenías coches que eran exclusivamente para niños, coches que eran para parque. Por lo general eran las cajas, en vez de ser de madera, eran de ratán o de mimbre. Los coches que tenían que ver con el deporte, donde estaban los bres de jazz, los bres de caza, los dockers, los que se usaban para cazar con perros, los coches de ciudad, los coches de mujeres destinados a la mujer o a la institutriz, como era el tonneau o el governess car, llamado por los ingleses. O sea, hay una variedad muy, muy grande de carruajes, y así que permanecieron muchísimos años guardados en las estancias. Con la llegada, digamos, del automóvil quedaron como olvidados. Y más o menos en el año 80 y pico que se funda, creo que fue en el 83, 84, se funda el Club del Carruaje, se empiezan a sacar y a darle valor de nuevo. Se dan cuenta, digamos, de lo precioso que eran esas piezas. Claro. Tratan de darle de nuevo, ponerlas en valor o restaurarlas tanto para su uso como para conservarlas. Y el valor histórico, además. Correcto, sí, acá hay coches que han tenido mucha historia. Mirá vos. Ahora, Carlos, vos decías recién que mucho era importado de Francia y de Inglaterra, que era, bueno, se elegía prioritariamente eso. Pero, ¿y había fábricas de carruajes acá en Argentina o no existía eso acá? No, había, y muchísimas fábricas de carruajes. A mediados más finales, digamos, entre la segunda mitad, para decirlo de alguna manera, del siglo XIX, Argentina, la tercera industria fue la industria del carruaje, todo lo que tenía que ver con los coches de paseo y con la parte agrícola, digamos, ¿no? Con todos los vehículos que se hacían para lo que era esa Argentina pujante de esos años. Pero vinieron muchísimos constructores, artesanos de Europa, sí, sobre todo de Alemania, de Francia, muchísimos, con sus planos, con todos sus modelos, digamos, y los fabricaron en Argentina. Ponían fábricas. Hubo casos como fue los talleres de Guillermo Feeling o de Augusto Agual, que llegaron a tener 600 empleados, fábricas que tenían 3 pisos, donde se hacían distintas... o sea, era una industria muy importante, con muchísimos fábricas, inclusive
recuerdo haber visto, yo tengo muchas boletas originales que a veces he comprado en distintos lugares, ¿no? En San Telmo, cuando veía algo relacionado siempre me gustó juntar. Y había boletas hechas por casas como J. Duni, que cuando fueron a la feria internacional que se hizo en París, creo que fue en 1890 y pico, no recuerdo, fue una feria, la feria mundial, que participó la Argentina con un pabellón, con el famoso pabellón argentino. Sí. Todas estas fábricas que presentaron sus modelos sacaron medalla de oro, medalla de plata, eran reconocidos internacionalmente, inclusive carruajes, fábricas de carruajes de Argentina llevaban la inscripción Buenos Aires-París, tenían sus sucursales en Francia. Estamos hablando de mucha calidad, y en sus membretes decía: fabricamos carruajes a la europea. Ellos traían toda la forja hecha en Europa, todos los modelos. Imaginemos que no estamos hablando de un sulky o de un carrito, estamos hablando de un coche de caballo construido con los mejores materiales de la época, con las mejores tecnologías del momento. Claro. Y bueno, que estaban hechos para que duraran mucho y para un público muy exigente, ya que todo este tipo de coches iba destinado sobre todo a un público adinerado, ¿no? Ahora, era una época, claro, como bien vos dijiste, de fulgor y de prosperidad impresionante. Totalmente. En la Argentina, como aquella que uno ha escuchado, que estaba Argentina potencia mundial, ¿no? Desde lo económico. Claro. Exactamente. Venían a hacer la América y a instalarse acá. Qué bárbaro. Y en la época, digamos, las constructoras de carruaje europeo, hablamos de mediados del siglo XIX y ya a principios del siglo XX, ¿qué pasa? Pues vienen las guerras en Europa. Sí. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, en realidad las primeras fábricas en Argentina, creo que fue en 1848, 49, un fabricante se instala en lo que es hoy la calle de La Piedad, donde está la iglesia de La Piedad. Ahí pone su primer fábrica, y a partir de ahí, bueno, empiezan a venir muchísimos fabricantes, como te decía, a instalar sus talleres. Después, la mayoría de las fábricas que llegaban en el 900 y tenían que empezar a competir, o ya entrado el siglo XX y tenían que competir con la llegada del auto, muchas convivieron y muchas se fueron, digamos, adaptando, y fábricas que empezaron fabricando carruajes terminaron fabricando coches, como fue el caso de Bugatti, por ejemplo, que fue es una marca que todo el mundo reconoce como algo excelente, de super excelencia. Claro. Bueno, comenzó haciendo carruajes. Mirá. Después Morgan, que fue una casa inglesa de autos deportivos, hizo carruajes. Studebaker en Estados Unidos fabricó una cantidad durante muchísimos años, todo tipo de vagones, sobre todo coches para la campiña o para la agricultura, y después coches de paseo. Holland y Holland, otra marca que uno por ahí la relaciona con las armas, porque fue un gran fabricante de armas. O sea, todos tenían montados industrias metalúrgicas importantes. Y bueno, cuando comenzó el siglo XX, comenzaron la Primera Guerra, muchos dejaron de fabricar y siguieron fabricando otro tipo de cosas, pero en realidad venían todos de la industria de los carruajes, digamos, ¿no? Carlos, yo sé que vos, así como sos un amante de los carruajes antiguos, no solo por tu profesión, te encanta la música. ¿Cuál es el tema musical que vos elegirías como hito musical para nuestro programa de hoy? Y luego sí nos vas a contar el porqué. ¿Cuál sería? Bueno, mira, a mí me gusta por transferencia o transición los vals vieneses, una música que escuché de chico. En mi casa se solía escuchar vals. Para mí en ese momento era música de gente grande, música de viejos, como decíamos nosotros. Sí. Y con el paso de los años le empecé a tomar mucho cariño al vals. Me gusta mucho escuchar vals, me gustan mucho las orquestas. Y por ejemplo, Voces de Primavera, tocada por la orquesta de Andrés Rieu, me parece fantástica. Bueno. Es un tema que me gusta escuchar. Te propongo escuchemos un fragmento de Voces de Primavera, tocado por la orquesta de Andrés Rieu,
y luego sí nos contás por qué. ¿Vamos? Maravilloso. Uy, qué lindo vals, qué lindo vals. Y cómo me gusta a mí la apuesta que hace André Rieu en sus espectáculos. ¿Por qué te elegiste este tema? Bueno, este tema en particular lo relaciono mucho con los carruajes porque, es más, hace unos cuantos años, yo te diría que más de 20 seguro o más, casi llegando a los 30, tuve que musicalizar un video que me habían pedido donde yo aparecía un carruaje en movimiento con una yunta de caballos, de esos caballos que se suelen utilizar para carruaje, que es una raza que se llama Hackney, una raza inglesa, que tiene un movimiento maravilloso porque va braceando, digamos, levantando sus manos hacia los costados, tiene un movimiento. Cuando la musicalicé con este vals en particular, vi que acompañaba de una manera maravillosa el carruaje y era como que coincidía todo, me parecía que tenía que ser esa. Y bueno, y lo relaciono mucho por la época, porque Europa Central, digamos, tanto Alemania, Austria, Hungría, bueno, todo eso, es la cuna, digamos, de muchas cosas de los carruajes. Y me parece y tiene que ver con mi parte familiar, o sea, mi mamá amaba el vals, como te había dicho, así que, bueno, es por eso, simplemente. Y la elegancia del vals y de los caballos, como vos contás. Ahora, exactamente. Llega una persona que tiene un carruaje antiguo y te dice, Carlos, necesito restaurarlo. Yo sé que debe depender de cómo se encuentra el carruaje, pero ¿qué tiempo lleva más o menos restaurar un carruaje? Bueno, normalmente si el carruaje es un coche original, que no ha sido manoseado, que no ha sido tocado, que es raro porque la mayoría en tantos años siempre alguno metió ahí la mano y hizo que a veces por querer arreglar algo lo termina complicando. Pero normalmente una restauración lleva entre 5 y 6 meses, porque digamos, supongamos que hay que hacer todo, ¿no? Desde la carrocería, pintura, la tapicería, las capotas, bueno, todo eso requiere muchísimo tiempo, paciencia. La verdad que lleva muchísimo tiempo. Después hay clientes que traen coches que son, digamos, para hacer una reparación, claro, porque son usuarios que por una actividad, digamos, turística por ahí lo utilizan, pero los coleccionistas, las personas que le dan valor a una pieza importante, siempre tratan de hacer una restauración para darle de nuevo, ponerlo en valor la pieza, ¿no? Claro, y mismo los faroles, ¿no? Deben ser especiales. Sí, los faroles, los carruajes eran faroles que eran a vela, tenían un dispositivo por debajo del farol que iba con un resorte y llevaba la vela, y la vela, digamos, asomaba dentro del habitáculo del farol. A medida que la vela se gastaba,
ese resorte le iba empujando hacia arriba Qué y lo bárbaro, mantenía prendido. qué Después bárbaro. había infinidad de modelos, ¿no? De faroles, y grandes fábricas, nada más que de faroles. Gabriel Dusselier fue un gran fabricante de faroles que hizo durante muchísimos años faroles para carruajes y después continuó haciendo faroles para automóvil. Carlos, me meto un poco en el tema de otro tema que a vos te gusta, que es la historia. ¿Cómo es la historia de la aparición y evolución de los carruajes, sintéticamente? Sí, sí, porque si nos ponemos a hablar de la historia del carruaje, Por eso. da para muchísimo tiempo. No No, tendríamos que pero arrancar de la historia de la rueda, pero sí te cuento a grandes rasgos sí, por que, por favor. ejemplo, donde hubo un quiebre, digamos, muy importante, fue a mediados en la era, la era moderna, más o menos a mediados del 1600, 1650, había un pueblo que se llamaba Kotze, un pueblo Sí, donde pasaban los vehículos que salían de Viena a Budapest, era de Hungría a Austria, un camino, digamos, comercial. Ahí se habían instalado distintos talleres, lo que le llamaban en esa época carreteros. Bueno, en ese lugar, ese llamado Kotze, es donde se desarrolla por primera vez dos grandes inventos que van a perdurar después a lo largo de toda la historia, que es la independencia de la caja y el tren móvil. Hasta ese momento, en la Edad Media, digamos, y mucho más posterior, los carruajes no tenían ni dirección ni suspensión. En Hungría resuelven eso, hacen el tren que mueve y una suspensión llamada sopanda, que es lo que normalmente uno vemos en esas series o esos dibujos de Cenicienta, esas sí, correas que pasan por debajo. Bueno, sí. sopanda quiere decir por debajo, es ese cuero que pasa por debajo. Eso daba cierta comodidad, digamos, para la época, y a partir de ahí es donde nace la palabra coche. La palabra coche deriva de ese pueblo que se llama Coche, y bueno, pasa a Francia como coche, a Inglaterra, digamos, como coach, bueno, distinto se va Claro. transformando ese vocablo, ¿no? Carlos, entre los tantísimos modelos, seguramente hay modelos muy curiosos. ¿Tenés algunos que quieras contarnos en particular? El caso el de Sí, Sherlock Holmes, se me ocurre, el de Sherlock Holmes. ¿Qué pasó? pero bueno, el coche, ese carruaje tan característico que vemos tanto en las películas de Sherlock Holmes como los de Jack el Destripador, era un emblema de Inglaterra. Ese coche se llama Hansom Cab y fue diseñado por el ingeniero Hansom, y es el único coche de dos ruedas que maneja un cochero. El cochero va por detrás de la caja, a una altura que le posibilitaba ver sobre la neblina de Londres, Ajá. y fue muy popular como coche, como taxi, digamos. Ese coche se fue muy popular en Inglaterra y en Nueva York. Lo quisieron traer a la Argentina, Sí. no dio resultado, y es más, hoy en Argentina tengo contabilizado, creo que son 6 en toda la Argentina, algunos en museos y en cocheras privadas. Pero es muy curioso por 2 o 3 detalles. Por A ver. ejemplo, cuenta la historia que los primeros pasajeros como se iban sin pagar, porque el cochero estaba a una altura y de muy difícil, Acceso a tardaba buscarlo. mucho en bajarse, y entonces llegaban al lugar medio por ahí en la penumbra de la noche, y se escapaban. Entonces después diseñaron un sistema de puertas que las manejaba el cochero de arriba con una palanca. O sea, la persona iba prácticamente encerrada, Mm, solamente se le veía del torso hacia arriba, y tenía un pequeño rectángulo en el techo, una abertura por donde pagaba. Una vez que pagaba, el cochero le abría la puerta y lo dejaba descender. Entre otras cosas, ¿no? Era un coche muy, qué, muy qué particular. pintoresco. Ahora, yo Sí, a sí, veces tal en cual. estas películas que muestran de desfiles imperiales, llamémosle, o cuando asume un rey, caso de los de Inglaterra, vemos que van con la carroza y alguien va montado en el caballo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Claro, bueno, eso se le llama postillones, y el tipo para datar se llama a la Dumont. De acuerdo al personaje que va, es la cantidad de postillones que lleva. O sea, por ejemplo, si es un rey, lleva X cantidad de caballos y montados adelante. Un gobernador, un conde, un duque, cada uno tiene su protocolo y su cantidad, ¿no? Sí, Eso determinaba, digamos, el grado de,
de alcurnia, digamos, de cada Sí, pasajero. Pero hay un cuento muy curioso que yo leí en un libro hace muchos años, hay un libro español que se llama La historia del coche, de Luis Soler, donde cuenta que en realidad eso es porque el carruaje tiene un lugar que se llama pescante, que es de donde va el cochero. sí. Bueno, como era muy común, muchos personajes, digamos, hablaban intimidades, se tejían ciertas historias dentro del carruaje, era una especie de oficina móvil, ¿no? Mm, Fuera del palacio, fuera de la corte. sí, Y los cocheros no eran ajenos a eso, escuchaban permanentemente todo y después iban a hacer noticias y comentarios de palacio. correveidile. Entonces, Sí. claro, entonces deciden sacar al cochero del pescante y mandarlo adelante. Por eso que los coches que ya habían sacado, digamos, eliminado al cochero y mandado hacia adelante. Qué Eso les fantástico. permitía tener conversaciones más privadas sin que nadie Sí. los molestara, ¿no? Ahora, vos contabas que sos jurado, que participás en concursos y demás. Brevemente, ¿cómo es eso? ¿Qué es una atada? ¿Qué se califica? Bueno, el CAC, que es el Club Argentino del Carruaje, hace diferentes eventos en distintos lugares. Los más tradicionales, o los tres más importantes, son la atada que se hace en San Antonio de Areco, que se llama Tiempo de Atar, una atada que se hace en Chascomús, que se llama el caballo y el carruaje, y luego las presentaciones que se hacen en la sociedad rural. A mí me convocan para jurar lo que es, yo juro nada más que carruaje, después hay quien jura el caballo, y bueno, lo que se jura es la originalidad, la limpieza, el estado del coche, la presentación, después hay una jura que tiene que ver con el conjunto, la elegancia, con la vestimenta de las personas, digamos, lo que tiene que ver con la altura del caballo con respecto al carruaje, digamos, tiene que haber toda una armonía, ¿no? Claro, O sea, no le podés poner un caballo gigante a un coche chiquito ni al claro, claro. revés. O sea, todo tiene que estar perfectamente Armónico. armónico, esa es la palabra. Así que, bueno, yo con el tiempo, digamos, me han ido convocando en distintos eventos y participo como jurado. Qué lindo. Así que, bueno, eso es una gran satisfacción después de tantos años. Sí, pero además tenés la satisfacción de que te han convocado a nivel internacional también, pues sé que últimamente estás haciendo un trabajo, digamos, casi diríamos, de supervisión, dirección y armado de grupo en Chile. Sí, ¿Cómo se me dio? llamaron de Chile. Sí, estoy viajando todos los meses unos días a Chile y armando, digamos, una especie de grupo de trabajo, bueno, dirigiendo una restauración. Ahí, bueno, no tienen demasiadas elementos ni tienen tanta historia, digamos, de carruaje como tenemos nosotros acá. De Sudamérica te diría que Argentina es lo más grande en carruaje, tiene una historia impresionante. Qué Yo bárbaro. tengo la posibilidad de conectarme con europeos que han venido inclusive acá de la Asociación Americana de Carruajes, bueno, de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Me refería, y hemos Sí. ido a cocheras de acá, de Buenos Aires, y se quedan asombrados por la calidad de los coches, no pueden creer los coches que han venido a la Argentina. La verdad que acá fue magnífico. Con los que estamos en el tema realmente nos asombramos, ¿no? Si uno quiere, de la gente, los amigos que están escuchando nuestra conversación, quieren ver algo sobre tu trayectoria, fotos, videos, ¿cómo se pueden conectar para ver tu obra, tu trabajo? Sí, no tengo demasiada difusión en las redes, digamos, estoy un poquito, pero bueno, tengo un Facebook donde ahí sí tengo de trabajos presentados, digamos, el antes y el después, todo el desarrollo. Después un Instagram que es de Cabo Carruajes, que tengo algunas cositas, y hay algo en YouTube también, si ponen de Cabo Carruajes, como Carlos de Cabo Carruajes, van a ver algunas cositas en YouTube que están dando vuelta por ahí. Pero estoy un poquito, no peleado con la tecnología, pero
sí, un poco alejado, digamos. Es que vos venís de una Este, línea artesanal pues, y artística, ¿qué querés? claro, ¿Qué querés, bueno, por Carlos? eso me cuesta un poco. Y ¿Cómo no te aparte va a ya, costar? no, así Bueno, que bueno, Carlos, che, qué lindo conversar con vos, escuchar y conocer todo esto que a mí me fascina y supongo que a cada una de las personas que hoy tiene puesto el oído en tu relato debe estar encantado y hasta pensarán, che, ¿y por qué no sigue contando? Pero bueno, el tiempo nos corre un poco, así que bueno, vamos a cerrar. Yo te quiero agradecer enormemente tu gentileza, el habernos acompañado y te envío un abrazo muy grande y por supuesto mis felicitaciones por tu trabajo y tu cordialidad. bueno, muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, un placer poder transmitir lo que uno ha aprendido y bueno, no, es un tema bastante raro, pero siempre No, hay alguien que le puede interesar. Así que bueno, muchísimas gracias. no, por favor. Hasta luego, hasta pronto. Adiós.